Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre el descubrimiento en su momento de un texto de aproximadamente 1500 años de antigüedad que afirma que Jesús no murió en la cruz, sino que fue arrebatado a los cielos. Para el cristiano que está escuchando o está viendo este vídeo, pues por supuesto estará pasmado de cuando escuche algo como esto. Pero vamos a explicar en detalles a qué me refiero y a qué hago referencia. Se trata del conocido o poco conocido quizás para la población de el Evangelio de Barnabás o Bernabé. Este Evangelio es uno de estos textos que han dejado desconcertado a muchos. Hacia el año 2000 en Turquía se encontró un texto escrito en arameo, muy bonito, o sea, fue como una Biblia antigua aquí, que se venía incorporado este evangelio, este texto que según la opinión de algunos investigadores tenía entre 1500 y 2000 años de antigüedad y escrito, y les decía, en arameo, que al parecer pertenecía a estas comunidades de lengua siríaca, de los cristianos de lo que hoy día es Siria, y que en este evangelio se da una serie de definiciones del personaje de Jesús, de la figura de Jesús, que es totalmente diferente al entendimiento que se da en Occidente. El Evangelio afirma de que Jesús no muere en la cruz, sino que el que es crucificado es Judas Iscariote, que Dios hace que sea de esta forma y que Judas tome su rostro, cambia el rostro al rostro de Jesús, y la gente cree que están crucificando a Jesús, pero el que está siendo ejecutado es Judas. Y el texto afirma que Jesús no es hijo de Dios, el texto afirma que tampoco es el Mesías, y el texto habla incluso de la llegada del profeta del Islam, el profeta Muhammad. Entonces, claro, aquí un cristiano dirá, pero ¿qué es todo esto, no? El hecho es de que este se ha catalogado como uno de estos textos apócrifos, y hay también varios textos que se le atribuyen a Bernabé o Barnabás, este discípulo de Jesús, que en la opinión de historiadores, investigadores serios, saben que estos textos no son en realidad de Bernabé, y que al parecer hubo un escritor aquí que en su momento tenía unas ideas diferentes y decidieron ponerlas por escrito porque había muchas comunidades. Lo que sucede es que posteriormente, en tiempos tardíos, vamos a tener de que con la llegada del Islam pues también se hacen interpolaciones a los diferentes textos, y esto es importante también aclararlo. Pero si es cierto de que había una comunidad, parecer un pequeño grupo de cristianos en su momento, un grupo tardío, muchísimo tiempo después de la muerte de Jesús, en el entendimiento histórico, y que este grupo pues creía que Jesús no murió. Y vamos a citar directamente del Evangelio para que tengamos una idea qué es lo que dice, y voy a citar de este Evangelio de Bernabé lo siguiente. Dice así: en el primer momento en que los judíos se preparaban para ir a capturar a Jesús en el huerto de los olivos, este fue arrebatado al tercer cielo, porque no morirá hasta el fin del mundo, y se crucificó a Judas en su lugar. Dios permitió que el discípulo traidor pareciese a los judíos hasta tal punto semejante en su rostro a Jesús, que lo tomasen por él, y que como a tal lo entregasen a Pilatos. Aquella semejanza era tamaña que la misma Virgen María y los mismos apóstoles fueron engañados por ella. O sea que afirma que tanto la madre de Jesús como los discípulos creyeron que ese que fue ejecutado fue Judas, cuando el texto afirma de que Jesús fue arrebatado del tercer cielo. ¿Por qué el tercer cielo? Aquellos que tienen conocimiento de los textos apócrifos y que yo he explicado en estos vídeos recordarán que el tercer cielo es el cielo donde se encuentra el paraíso, donde se encuentra también, se dice que está también la presencia de Dios, y por tanto allí se dice que Jesús es trasladado al paraíso para que no viese la muerte. Ahora cuidado, porque está por un lado ese texto que se encontró en Turquía, y está también otras versiones del Evangelio de Bernabé que son tardías, que son medievales. Y estas versiones que son medievales
son las que luego aparecen donde se inserta el nombre del profeta Muhammad allí en este texto. Entonces esto hay que aclararlo, porque este evangelio es cierto que dice que Jesús no muere, pero la insertación del nombre Muhammad exactamente como está es una inserción medieval. Y tenemos aquí diferentes variaciones en los manuscritos que no dicen lo mismo y que no hay variación. Las variaciones más antiguas no insertan el nombre. Lo que sí puede ser que haga referencia a ese significado, como aquel que que es una persona digna, o haciendo alusión al significado semejante al nombre del profeta del Islam. Entonces, bueno, por un lado aquí puede este evangelio de Bernabé, ¿no? Quizás para muchos cristianos es desconocido. En su momento, cuando el Islam estaba en la península ibérica, pues era aceptado, tomado, lo tenían allí las comunidades de moriscos, porque lo utilizaban incluso como defensa contra el cristianismo, para probar que pues el profeta Muhammad se predecía en este texto bíblico, o que no es parte del canon bíblico, pero que era aceptado por muchas comunidades. Es muy interesante este texto, que les decía, pues en su momento causó revuelo, pero que hay variaciones, porque lo que tenemos posteriores, que son una versión en italiano y luego había una versión en castellano que está perdida, pues es diferente a ese otro que se dice que se encontró en Turquía y que se mantuvo en secreto en su momento, etcétera, etcétera. Y que ese otro fue escrito en arameo, y entonces hay aquí sus variaciones en el texto, como todos los textos antiguos, que hay diferencias en lo que dicen. El mismo Nuevo Testamento son miles y miles de manuscritos que tienen variaciones de palabras, de nombres, etc. No es lo mismo. Y con este texto ocurre pues de manera similar. El punto a enfatizar es lo que estoy afirmando. Sea cual sea la versión del evangelio, afirma que Jesús no murió, sino que fue arrebatado al cielo, al tercer cielo, y de esta manera para que no viese la muerte. Entonces, luego tenemos que esto está en consonancia con la aceptación del entendimiento de Jesús en el Islam, donde se dice que Jesús no muere, sino que Judas toma su lugar. Y esto es lo que quiero resaltar de la significancia de este texto, que es considerado estos documentos apócrifos, y que pues lo traigo aquí en este vídeo como una curiosidad para los amantes de la historia y los que quieran aprender un poquito más sobre estos temas. Siempre respetando las creencias de cualquier grupo religioso. Como profesor solamente me dedico a explicar y a exponer pues la información que tenemos, los textos que tenemos, que a eso es lo que nos dedicamos en la universidad. Gracias a todos por la atención, les envío un gran saludo, no olviden de compartir estos materiales y sin más, nos veremos en un próximo encuentro.